exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Lo que vamos a trabajar hoy es con la cuestión de los nouns, adjectives and verbs, sustantivos, adjetivos y verbos. Bien. Que yo acá en el libro les dejo toda la explicación les dejé toda la explicación en español, ¿no? Entonces, como que son cosas que ustedes ven en la explicación y se entiende bien, pero nosotros vamos a ver la aplicación de los verbos, adjetivos y sustantivos dentro de las oraciones en el inglés. Bien. Entonces, bueno, les voy a pedir que vayan muteando los micrófonos, los que lo tienen prendido, cosa de que no tengamos interferencia. Dale, gracias, ahí estoy viendo. Voy revisando a quién lo tiene prendido. Así que yo hago un pedido general, no voy a ir particularmente a pedirles por nombre. A ver, ¿qué hice? Ahí estamos. Bien, entonces para empezar, yo acá empiezo con los verbos, ¿bien? Que acá les pongo que un verbo, los verbos son una parte importante de una oración y que un verbo es una palabra o un grupo de palabras que pueden mostrar tres cosas: una acción física, un estado de ser o una acción mental. Bien, cuando es acción física se refiere a algo que hacemos físicamente, ¿no? Como caminar, correr, mirar, etcétera. Después el estado de ser refiere a una cuestión de cómo se siente uno, ¿no? De una cuestión de lo que sentimos, ¿sí? Nosotros de igual manera ahora vamos a ir viendo, como podrán ver en el material, ejemplos en inglés de cada uno de estos tipos de verbos, ¿sí? Entonces, empecemos con los verbos de acción física. Que el párrafo que yo les pongo acá dice que los verbos de acción física describen acciones físicas específicas. Un verbo físico describe una acción que creas con un movimiento de tu cuerpo o una herramienta. Entonces, tenemos ejemplos de verbos de acción, que son los que les usé recién, de correr, comer, mirar. Bueno, yo usé caminar, pero acá tenemos comer, que en inglés es run, eat y watch, respectivamente. Entonces, tenemos acá ejemplos de oraciones. Voy a zoomar un poco la pantalla para que se vea bien. Ahí. Entonces, por ejemplo, para el verbo run, yo acá puse una oración que dice don't run so fast. Don't run so fast. Que acá, entre paréntesis, tienen la traducción al español. Cosa de que en caso que no lo entiendan, tienen ahí el significado en el español. Después, con eat, tenemos I didn't eat your ice cream. Donde acá el verbo es eat. I didn't. I siendo el pronombre personal, que ya lo trabajamos la clase anterior, la cuestión de los pronombres. Después didn't, que viene de la transformación del do en el formato del pasado y el formato negativo. Entonces, I didn't eat your ice cream.
que el your vendría también a formar parte de otro pronombre personal, pero en el sentido posesivo, ¿sí? Que eso también ya lo vimos la clase anterior y en caso que hayan faltado lo pueden ver en el video que publiqué en el YouTube la semana pasada. Bien. Y después por último tenemos con el ejemplo del verbo watch. Tenemos Tom watches TV. Que acá una cuestión importante. Hay algunos verbos que yo acá la mención no la hice. Estoy viendo en el material, pero esto es algo que se explica más en clase. Entonces, hay ciertos verbos que tienen tienen determinada terminación que hace que cambien al momento de querer decirlo en plural. Bien, entonces, la serie de verbos que cambian su terminación son aquellos que terminan, por ejemplo, con ch, con, con la letra con la letra X, por ejemplo. Esto aplica a verbos como también a otras palabras en general. Bien, entonces yo les doy la explicación de la aplicación que tiene con las palabras en general. Y después ustedes van a ver que hay verbos que tienen terminaciones que hacen que cambie el verbo cuando queremos darle cierto contexto a la oración. Bien, entonces, eh, yo tenía por algún lado una imagen con respecto a esto. Voy a dejar de transmitir pantalla por un segundito nomás, cosa de encontrar la imagen porque la tenía presente en algún lugar. Así que la imagen la tengo por acá. Si no, con ustedes esto no lo vi. Por alguna no lo tenía. Si no, acá no lo tengo ya. No, listo. Bueno, entonces vuelvo al libro. A ver, acá estamos. Bien. Entonces, para darles la explicación, ¿no? Tenemos el ejemplo de oración. Tom watches TV. Acá el verbo que tenemos acá es watch. Pero nosotros le agregamos la ES al final por el hecho de la terminación con la CH. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy con... Hay ciertas palabras cuya terminación hacen que cambien cuando queremos pasarlo a, al plural, ¿bien? O cuando queremos expresar algo que hace la persona, la acción física, ¿bien? Entonces, las palabras, por ejemplo, terminadas en ch, en doble s, por ejemplo, si yo digo class, que class lo escribimos con doble s, y que eso es clase en singular, y después cuando lo decimos en plural decimos clases con es. Le hacemos esta variación mayormente porque escribir, por ejemplo, la palabra class, y si nosotros lo queremos pasar al plural y le ponemos solamente una S al final, quedaría raro porque quedaría con las dos S que tiene y una más. Entonces, una palabra con tres S como que no queda bien, queda raro. Entonces, nosotros le hacemos esta variación, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos con, por ejemplo, watch, que decimos watch is, que al momento de pronunciar la ES, ustedes fíjense que yo lo pronuncio más como si fuese una IZ. Bien, entonces es watch is, watches, ¿sí? Entonces, acá en el material también les dejé que dice, en la frase Tom watches TV, watches es el verbo to watch conjugado para la tercera persona, que vendría a ser Tom. Bien. Entonces, watch es un verbo de acción física
que se refiere a algo que realiza el sujeto, que el sujeto en la oración, recuerden que va a ser Tom, ¿bien? Porque acá estamos hablando de otra persona, ¿bien? Entonces, el, el nombre de esa persona ocuparía el lugar del pronombre personal, ¿bien? Entonces, como es en tercera persona y nos referimos a otro, usamos el nombre Tom. Entonces, en este caso, si nosotros queremos reemplazar el nombre por un pronombre personal, decimos he. Bien, que eso lo vimos también la clase pasada. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos con lo que son los verbos de estado de ser. Bien, habiendo terminado con los de acción física, pasamos a los de estados de ser. Que acá dice, los verbos de un estado de ser describen condiciones o situaciones que existen. Son verbos inactivos, ya que no está realizando ninguna acción. Estos verbos suelen complementarse con adjetivos. Bien, entonces, acá tenemos ciertos ejemplos, ¿no? En inglés is, am, seem, bien. Entonces, que en el español serían es, soy y parecer respectivamente, ¿no? Entonces, vamos con las oraciones que puse acá de ejemplos. He is nice. Él es agradable. Entonces, acá el is en esta oración representaría el verbo de estado de ser. Bien, he is nice. Bien, donde tenemos he, el pronombre personal, is el verbo de estado de ser y nice el adjetivo. Bien, en estas oraciones también eh, podemos complementar la oración. En vez de que con un adjetivo, lo complementamos con un sustantivo, como podrán ver en la segunda oración. No sé quién, a ver, quiero ver el chat, no sé si voy a revisar si tengo que admitir a alguien. Por el momento, creo que van entrando solos, así que es preferible eso. Bien, entonces por ahora estamos bien. Entonces ahora vamos con el segundo ejemplo, ¿no? I am a doctor. Soy un doctor. Bien, acá podrán ver que tenemos el orden es siempre el mismo, ¿no? De pronombre personal, verbo de estado de ser, y en este caso tenemos un sustantivo acá, en lugar de un adjetivo, lo cual es posible, ¿bien? Entonces, I am a doctor. I, pronombre personal, am, verbo de estado de ser, a doctor vendría a suplir el lugar del sustantivo, ¿sí? Y después, por último, el último ejemplo que les dejo acá es seem. Bien, seem, que es parecer. Entonces, la oración que tenemos de ejemplo acá es She seems sad. She, siendo el pronombre personal, seems, el verbo de estado de ser, y sad, el adjetivo. Bien. ¿Por qué siempre es importante que la oración tenga algún adjetivo o un sustantivo? Porque con estos verbos de estado de ser, nosotros estamos describiendo, bien, como acá dice al principio del párrafo, verbos de un estado de ser describen condiciones o situaciones que existen. Bien, entonces ahora vamos con el último grupo de los verbos mentales. ¿Sí? A ver cómo estamos viendo tiempo. Perfecto. Entonces, acá los verbos mentales, dice, los verbos mentales tienen significados que están relacionados con conceptos tales como descubrir, comprender, pensar o planificar. Que acá les dejo en el inglés la traducción de cada uno, ¿no? Descubrir
Sí, acá puse descubrir y sería... Describe es describir. Estoy viendo que tuve un error ahí de tipeo de el autocorrector. Entonces sería describir en vez de descubrir. Porque descubrir significa otra cosa. Entonces, describe es describir. Understand es comprender o entender. Think es pensar. Y plan es planificar. Bien. Entonces, después dice, por lo general, un verbo mental se refiere a un estado cognitivo. Es decir, que tiene que ver con la mente, ¿no? Entonces, son verbos de cuestiones que básicamente, a grandes rasgos, son cuestiones que no expresamos eh, de manera física ni de manera emocional, sino que son simplemente cuestiones que pensamos y después son los verbos que nosotros usamos en caso que nosotros querramos expresarlo, en caso que nosotros querramos expresar nuestros pensamientos, los usamos dentro de una oración. Entonces, por ejemplo, si yo digo I like that shirt, que me gusta esa camisa o esa remera, aplico el verbo like, bien, como podrán ver otros ejemplos, tenemos like, want y know, bien, que son todas cuestiones de verbos mentales que la persona después, si los quiere aplicar dentro de una oración, los puede expresar. Bien, entonces vamos con el primer ejemplo. I like that shirt. Bien, entonces acá la parte importante de la oración es la parte inicial. Bien, porque tenemos el orden siempre igual, ¿no? Primero el pronombre personal, en este caso I, pero también puede ser you like, he likes, que si nosotros cambiamos el pronombre personal a he, she o it, por ejemplo, tenemos que hacer una leve modificación dentro del verbo y agregarle una S, ¿no? Entonces yo digo I like, you like, he likes, con S al final, she likes, it likes, y después cuando digo we like, they like, ahí volvemos a el estado normal del verbo. Bien, es con ciertos pronombres personales donde tenemos que hacer el cambio, así que es importante que al momento de ver la oración o escuchar la oración, tienen que prestar atención a el pronombre personal. Por eso es que va primero, como para decir, bueno, si ustedes les están diciendo la oración, si yo digo he, ya tienen que saber que yo tengo que decir likes en vez de like. Bien, en cambio, si yo digo I, ahí ya van a saber que yo tengo que decir like. Bien, entonces el ejemplo que tenemos acá, I like that shirt. Repito últimamente siendo I el pronombre personal, like el verbo mental y después that shirt siendo simplemente el resto de la oración como para completar. Bien, después vamos con want. Want. Que ustedes fíjense que yo la A la pronuncio más similar a una O. Sería como want, no want. Recuerden que la A no se pronuncia tan marcado como en el español, en el inglés. Bien, entonces want, que es querer. Y el ejemplo que tenemos acá es I want to buy a new car. Entonces, en esta oración, un dato importante es que tenemos dos verbos. Bien, tenemos dos verbos, un sustantivo y un adjetivo. Bien, entonces, primero pronombre personal. Eso acá es importante. Si bien nosotros en el español
esta oración, por ejemplo, I want to buy a new car, sería como decir, yo quiero comprarme un auto nuevo. Entonces nosotros en el español generalmente como que omitimos el pronombre personal al inicio de la oración y hacemos que quede implícito. Bien, entonces nosotros directamente decimos quiero comprarme un auto nuevo, ¿sí? Pero en el inglés eso no entra dentro de las posibilidades. No podemos decir want to buy new car, porque el pronombre personal es un factor muy importante dentro de una oración, como para dejar claro a quién nos referimos. Si nos referimos a uno mismo, si nos referimos a otra persona, si nos referimos a un grupo de personas o si nos referimos a una tercera persona. Bien, entonces el pronombre personal es muy importante dentro de lo que es la formulación de una oración. ¿Sí? Entonces I, el pronombre personal, que recuerden puede cambiar, como en el caso de la oración que vimos anteriormente. Entonces puede ser I want, you want, he, she, it wants. Que recuerden que con ciertos pronombres personales tenemos que ver también la variación del verbo, que no va a ser una variación muy grande, pero es una variación a la cual hay que estar atento y es importante. ¿Sí? Que es simplemente en estos casos puntuales que estamos trabajando ahora, es simplemente al verbo agregarle una S al final. Bien, entonces yo digo I want, he wants, con S al final. Bien, entonces I want to buy a new car. Entonces acá los verbos que tenemos son want, que want es el verbo importante que tenemos acá porque este es el verbo mental. Y después tenemos buy, que buy representa un verbo de acción física, porque es algo que hacemos físicamente, como que nosotros físicamente tenemos que hacer un movimiento para comprar algo. Bien, que justamente hago esta gesticulación con la mano por el hecho que cuando nosotros decimos buy, automáticamente hacemos el gesto de extender la mano como si acá tuviésemos una tarjeta o efectivo. Bien, nosotros como que hacemos este gesto tanto en el inglés como en el español, es decir, no sé, no, fui a comprar y automáticamente hacemos el gesto de extender la mano con el capital, bien, con la plata o con la tarjeta. Entonces, en esta oración, I want to buy a new car, para resumir tenemos pronombre personal, primero. Segundo paso, verbo mental, que sería want. Después, to buy. Buy vendría a ser un verbo de acción física que no es el verbo de relevancia en esta oración. Si estuviésemos trabajando verbos de acción física, ahí sí sería el verbo de relevancia. Ahí, en ese caso sí estaría marcado en negritas como marqué acá el want. ¿Sí? Y después el resto de la oración, a new car, donde new vendría a ser el adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy describiendo el auto. Bien, car vendría a ser el sustantivo, que en inglés le decimos nouns, que pueden ver cómo está escrito en el título del apartado del libro. Entonces tenemos I want to buy a new car. I, pronombre personal, want, verbo mental, buy, verbo de acción física, a new car, new siendo adjetivo y car sustantivo. Bien, y después, por último, dentro de esta categoría de verbos tenemos el know. Bien, know, que es saber. Entonces, la oración de ejemplo que tenemos es they know him. Bien, ellos lo conocen. Donde el verbo know viene a ser el verbo mental. Ok, nos quedan 10 minutitos de esta llamada.
Así que recuerden, chicos, que nosotros vamos haciendo cortes por cuestiones del funcionamiento del Zoom. Entonces, vamos a terminar esta llamada, tener unos 10 minutitos de recreo donde van a poder hacer lo que les haga falta, prepararse un té, un mate, un café o simplemente alguna otra cosa. Y después volveremos con otro enlace que los chicos del centro les van a hacer llegar. Bien, entonces como para terminar rapidito con esta cuestión, no nos queda mucho hasta llegar a los sustantivos. Tenemos este ejemplo de oración, they know him, ellos lo conocen. Donde acá el verbo mental simplemente es el know. Y después tenemos como pronombre personal, en este caso, el they. Que recuerden que el pronombre personal puede cambiar en, en base a lo que nosotros querramos decir. Bien. O en base a quién nos querramos dirigir. Entonces puede ser I know him, you know him, he knows, she knows. Recuerden que con los que son he, she o it tenemos que hacer una pequeña variación dentro del verbo mental. ¿Sí? Y dentro del verbo en general, porque si hablamos de oraciones de acción física, por ejemplo, no sé, digo el verbo play, ¿no? O eat. Digo I eat, pero después con he, she o it decimos eats. Le cambiamos un poco le hacemos una leve modificación al verbo. Bien. Entonces, acá tengo, bueno, acá tengo una observación del primer ejemplo, que esto ya lo he mencionado, pero dice, I like that shirt. En la oración I like that shirt, el orador nos cuenta sus sentimientos sobre la camisa. No podemos ver la acción que realiza el orador, por lo que like es un verbo mental. Bien. Después, algunos otros verbos mentales comunes en el inglés son think, understand, feel, guess, bueno, like, que si bien lo usamos acá entra en la categoría, notice, hate, wish, hope, decide, expect, prefer, remember, forget, miss and believe. Bien. Que por esto, chicos, no se preocupen, ¿no? Porque en caso que no entiendan los, los significados de los verbos, acá tienen una tabla con los significados de los verbos de común de uso común, ¿sí? Entonces, pero como para ver bien los que tenemos acá anotados, think es pensar, understand es entender, feel es sentir, guess es adivinar, like es gustar, notice es notar, hate odiar, wish desear, hope también vendría a ser desear, wish y hope vendrían a ser desear, decide es decidir, decide, expect es esperar, prefer es preferir, remember es recordar, forget es olvidar, miss es... Miss puede tener dos significados, puede ser como olvidar, extrañar, y después por último, believe es creer, ¿sí? Entonces después acá tenemos, como podrán ver, la lista de verbos comunes en el inglés. Que estos van a ser les decimos verbos comunes porque son los verbos que se van a encontrar dentro de cualquier oración o cualquier conversación dentro del inglés. Bien, ¿qué quiero decir con esto? En cualquier conversación que ustedes tengan con una persona en inglés, eventualmente aparecen
el uso de estos verbos dentro de los diferentes tópicos dentro de una conversación. Bien, que esto, como para no hacerlo tan largo, lo pueden ver dentro del material. Bien, pero de igual manera yo los voy a ir diciendo como para que puedan escuchar mi pronunciación. Yo los voy a ir diciendo en el inglés nomás. Ustedes en el material tienen la traducción de cada uno en el español, y también podrán ver con mi pantalla. A ver, acá me escribieron por el chat. Quiero ver. Bueno, algunas personas se fueron. También no pasa nada. Ok. Entonces, verbos comunes. Tenemos add, ask, be, believe, call, come, could, do, feel, find, get, give, grow, go, have, hear, help, keep, know. Que recuerden que el know, yo había hecho una pequeña explicación de las palabras que arrancan con, algunas palabras que arrancan con la letra K, que no se pronuncia. Entonces el know, en este caso, es una de esas palabras. Bien, entonces yo digo no. Después tenemos leave, let, like, look, que la doble O se pronuncia más como una U, entonces es look, lose, make, may, mean, might, must, need, play, put, read, remember, say, see, set, should, start, take, talk, tell, think, try, turn, use, want, will, work y would. Estos son los 50 verbos más comunes al momento de desarrollar o armar una oración dentro del inglés. Bien, los más comunes al uso de una conversación. Bien, entonces, ahora tenemos la parte de los sustantivos. Bien, que para ver bien qué es un sustantivo, que esto se los dejo en el español, obviamente, porque tanto en el inglés como en el español representan lo mismo, no va a cambiar su función dentro de una oración. Entonces, yo acá en el material les pongo un sustantivo, es una parte de la oración que nombra a una persona, lugar, cosa, idea, acción o calidad. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ciertos ejemplos. Por ejemplo, he is my teacher. Bien. O the office looks nice. My dog likes cheese. Tom ate all of his food. Bien. Entonces tenemos acá teacher, que el profesor es el sustantivo que nombra a una persona. Office es un sustantivo que nombra a un lugar en el segundo ejemplo. Dog es un nombre que es el sustantivo que refiere al animal. Bien, y después sí, acá puse book, pero es de otro ejemplo ese. Pero en este caso tenemos Tom ate all of his food, que food vendría a ser el sustantivo. Bien, porque refiere a la comida. Bueno, tenemos menos de un minuto, así que vamos a... Bien, estamos en la parte de los sustantivos. En inglés, nouns. Bien,
Entonces, ya habíamos visto lo que era la definición de what's a noun, bien, que es un sustantivo. Ya habíamos trabajado ciertos ejemplos y en dónde está en cada oración el sustantivo. Bien, entonces, acá vamos a ir con un ejemplo en concreto, ¿no? Tom ate all of his food. Tom comió toda su comida. Entonces, en esta oración, ate es el verbo, que recuerden que viene del verbo eat, pero está en el formato del pasado, ¿bien? Nosotros el pasado de eat es ate, ¿bien? Entonces, ate es el verbo. Entonces, ya que sabemos cuál palabra es el verbo, ¿cómo encontramos los sustantivos? ¿Bien? Entonces, podemos hacer algunas preguntas sobre estas, como estas para encontrar los sustantivos, ¿no? De ¿quién comió toda la comida? Tom. Bien, entonces Tom vendría a ser el vendría a ser parte del sustantivo, ¿bien? Aunque Tom representa más el pronombre de la persona, ¿bien? Pero también es un sustantivo, ¿sí? Después, o sea, esto depende de la pregunta que querramos hacer, ¿no? Porque si decimos, ¿quién comió toda la comida? Tom pasa a ser el sustantivo, ¿sí? Pero después decimos, si después decimos, ¿qué comió Tom? La respuesta vendría a ser food, es decir, comida. Entonces, food es el sustantivo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que, para resumir acá, tenemos lo que dice acá, un sustantivo puede hacer la acción o recibir la acción. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que quiere decir esto es que si nosotros nos basamos en la primera pregunta, ¿quién comió toda la comida? Tom, vendría a ser el sustantivo. Esto suple la parte de hacer la acción, porque Tom, siendo el sustantivo, realiza la acción de comer la comida. Bien. Y después, con la pregunta, ¿qué comió Tom? Espera, quiero revisar si alguno... Si ahí tengo gente para admitir. Ahí los estoy admitiendo. Bien, entonces, con la pregunta, ¿qué comió Tom? Ahí estamos pasando a la parte de recibir la acción, porque en este caso, food, la comida, es el sustantivo. Entonces, el sustantivo food recibe la acción, no la realiza. Quien realiza la acción sería Tom en este caso. ¿Sí? Bien, habiendo visto eso, acá tenemos ya un recuadro con los sustantivos más comunes al uso de formular una oración. ¿Sí? Que esto ya lo vimos también con los verbos en la clase del enlace anterior. Estos son los sustantivos más frecuentes al momento de armar una oración dentro de sea un texto o una conversación oral, ¿sí? Que esto yo les voy a ir leyendo en el inglés cómo se pronuncia cada uno, cosa que me pueden escuchar bien cómo digo cada uno de los sustantivos. Bien, los voy a decir en el inglés nada más porque en el español los tienen cada uno en el material y lo van a poder ir viendo a medida que los vaya leyendo también. Así que, como para ir más rápido también, los voy a ir leyendo en el inglés. Bien, entonces tenemos bit, car, children, city, country, day, door, end, fact, family, father, government, group, hand, head, home, house, job, kind, life, lot, man, moment, money, month, mother,
name, night, number, part, people, place, point, police, problem, road, room, school, side, sort, street, thing, time, town, way, week, woman, work, world, and year. Bien. Bueno, reviso si tengo que admitir a alguien más. Por el momento no, estamos todos bien. Bien, así que acá tenemos, en resumidas cuentas, la lista de los sustantivos más comunes al momento de armar una oración. Bien. Ahora vamos con la última parte de este apartado, de este capítulo, que son los adjetivos, los adjectives. Bien. Que yo acá les dejé la definición en español, que todos sabrán que es un adjetivo, que es una palabra que describe o clarifica un sustantivo. Y dice que los adjetivos describen los sustantivos al dar cierta información sobre un objeto como el tamaño, la forma, la edad, el color, el origen o el material. Entonces, por ejemplo, tenemos My hat is black. She's my best friend. He wore a big black hoodie. Entonces, vamos con el primero. My hat is black. Mi gorra es negra. Bien. Entonces, yo con la palabra black estoy describiendo hat, que vendría a ser el sustantivo. Bien. Después tenemos my. En la primera parte de la oración tenemos my, que vendría a ser el pronombre posesivo, que esto lo vimos en la clase anterior, con toda la cuestión de los pronombres. Hat es el sustantivo. Is vendría a representar el verbo. Un verbo de estado de ser, como habíamos visto anteriormente. Y después, por último, black, que es el adjetivo, porque estoy describiendo que la gorra es negra. Bien. Después, acá en la segunda oración, que dice She's my best friend, acá hago una primera observación. A ver, acá me pareció alguien que quiso entrar. Acá hago una primera observación, que acá donde dice she's, o sea, she con apóstrofe s, esto refiere a she is. Bien. Entonces, tenemos she, que vendría a ser el pronombre personal. Ahí, hermano, Sí, sí, te pasa que Eh, solo feo. voy a pedir que vayan muteando yo los la vi micrófonos. ahí, de la lamparita como ahora queda colgando. No, no queda. Ah, no, porque esto va así. No queda. A ver, Solange, ¿tenés habilitado el micrófono y está haciendo interferencia con el sonido? Te quiero pedir por favor si lo podés mutear para que no se mezcle el ruido con nadie, ¿sí? Gracias. Bien, entonces, como venía diciendo, en la segunda oración, she is my best friend, es she is my best friend. Entonces, tenemos el pronombre personal, she, en este caso, el verbo is, que vendría a ser la apóstrofe s en esta oración. Después, my, que es el pronombre posesivo que refiere a uno mismo. Y después, best friend vendría a ser ya completo o sea, best vendría a ser el adjetivo y friend vendría a ser el sustantivo, ¿sí? Y después, por último, en la última oración que tenemos de ejemplo, dice he wore a big black hoodie. Bien. Entonces, tenemos he,
que es el pronombre personal. Wore, que es el pasado de wear, que vendría a ser el verbo. Después, big black son los adjetivos que usamos. Acá estamos usando dos adjetivos. Big, grande, y black, negro. Y después hoodie, el buzo, el buzo canguro, es el sustantivo. Bien. Después, acá tenemos una oración que dice, normalmente el adjetivo viene después de el verbo. Bien, después del verbo de estado de ser. ¿Sí? Entonces, tenemos por ejemplo la oración que dice, Tom is nice. Bien. Acá me pidieron entrar. Ahí ya estoy admitiendo a toda la gente que creo que son todos. Sí. Bien, perfecto. Muy bueno. Bien, perfecto. Entonces, tenemos acá la oración Tom is nice. Tom es agradable. Entonces, tenemos Tom, que vendría a ser el sujeto de la oración, is, que vendría a ser el verbo de estado de ser, como vimos anteriormente, y después nice, el adjetivo. ¿Sí? Entonces, después una segunda observación dice así, diferente del español, cuando los adjetivos van tras los sustantivos, en inglés un adjetivo generalmente viene inmediatamente antes de un sustantivo y después de un artículo. Bien, que los artículos en el caso del inglés son a, an y the. Bien. Bien, después de un artículo, un adjetivo posesivo, un adjetivo demostrativo o una cantidad. Bien. Entonces, vamos a poner el segundo ejemplo, ¿no? Que dice Tom is a nice guy. Entonces tenemos Tom, que vendría a ser el sujeto, is, que vendría a ser el verbo, a, que vendría a ser el artículo, como mencioné en el párrafo de arriba, ¿no? Después, nice es el adjetivo y guy es el sustantivo. Bien. Entonces el orden a grandes rasgos es artículo, adjetivo, sustantivo. Bien. Bien, entonces, después es importante esta observación que dice usar el adjetivo antes de un sustantivo. ¿Sí? Entonces ponemos It's a nice car. Bien. Que sería como decir en español, es un lindo auto. Bien. Después, otro uso con los verbos es que usamos el adjetivo después del verbo be. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, que dice they are nice, que yo lo puse acá con apóstrofe R, que esto es la abreviatura de they are. Bien, they are nice. Entonces, el uso del are vendría a ser la aplicación del verbo to be. Bien, que eso lo vamos a ver más adelante con detenimiento. Entonces ponemos they, que es el pronombre personal, are, que es el verbo, y después nice. Bien, que es el adjetivo. ¿Sí? Después, acá tenemos algunos adjetivos se forman agregando un sufijo a un sustantivo o un verbo. Bien, entonces acá tenemos el recuadro de los sufijos comunes para los adjetivos, ¿no? Que son less, después tenemos el os, el able, el ed, el al y el ing, ¿bien? El ing. Entonces tenemos por ejemplo tenemos con la palabra hope o use, tenemos hopeless, useless. Después con
con nerve o fame tenemos nervous, famous. Después con love y con use tenemos lovable, usable. Después con boil o use tenemos boiled o used. Después con logic o person tenemos logical o personal. Y después por último en el grupo de el ing tenemos con bore y love tenemos boring y loving. Bien. Que con estos sufijos estas palabras forman adjetivos. Bien. Porque estas palabras solas, para resumirlo, son sustantivos. Bien. Pero si nosotros les agregamos al final los sufijos que ven acá, automáticamente los convertimos en adjetivos. ¿Sí? Bien, voy a pedir que apaguen los micrófonos, por favor, algunos que los tienen prendidos. Veo que Catalina, por ejemplo, tiene prendido el micrófono. Y ahí apago. Así que, para que no tengamos interferencia con los sonidos mayormente. Ya que me pone anteojos. Bien, entonces, quiero ver cómo estamos de tiempo. Sí, de tiempo estamos bien, todavía tenemos un ratito. Acá tenemos por último el recuadro con los adjetivos comunes dentro de una oración. Bien, que esto los pueden ver cada uno con su respectiva traducción al español en el material de trabajo con el que estamos. ¿Sí? Así que bueno chicos, ya estamos en tiempo. Eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden que en caso que se hayan perdido de la primera parte de la clase o alguna parte que vean que por ahí no quedó del todo claro, yo esta clase la voy a estar subiendo en mi canal de YouTube y se las voy a hacer llegar obviamente en caso que no encuentren el canal o no lo tengan ya presente, para que puedan acceder al enlace una vez que lo publique. Así que voy a dejar de transmitir pantalla por ahora y ya están liberados. Bien. Que tenga buen día, profe. Dale, ustedes también chicos. Les dejo en el chat el nombre del canal, cosa de que si lo buscan así lo van a poder encontrar. Gracias. Dale, gracias a ustedes por conectarse. Les recuerdo que el jueves no vamos a tener clase por el feriado del Día del Trabajador. Así que nos reencontramos el próximo martes, chicos. Que anden bien. Hasta luego, profe. Dale, nos vemos, gente. Adiós. Oh, Mike's English class where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making it